la asistencia, ¿no? Ingeniero, buenas tardes. ¿Cómo están, jóvenes? Vamos a ver la asistencia ahorita. Me dan un minutito, por favor. Esta cosa. A ver, jóvenes, vamos a ver cómo. Un minutito, ¿no? Esta se me salió, no me queda más que usar esta otra. Se rompió. Todo un mixto, ¿no? Vamos a ver. A ver, vamos a ver, jóvenes, hoy estamos el 19 de octubre, ya se acabó octubre. A ver, la señorita Montero. Buenas tardes, ingeniero presente. Buenas tardes, gracias. Señorita Narváez. Presente, ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes, gracias. Merchan. Presente, ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes, gracias. Gallardo. Presente, ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes, gracias. Toaquiza. Presente, ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes, gracias. Pilamunga. Ingeniero, buenas tardes. Pilamunga no está. Presente, ingeniero. Ya, gracias. Buenas tardes. Campos. Sí, en el hospital. Campos. Presente, Inge, buenas tardes. Ya, buenas tardes, gracias. Arulema. Presente, ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes, gracias. Señorita Oscullo. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes, gracias. Ya, jóvenes, ¿alguien quién no contestó la lista? Yo, Inge, yo falto. Recién la semana pasada pude matricularme, disculpe. ¿Cómo es usted, tu apellido? Barzola, Inge. Barzola. Pero sí podía venir a clase, pues aunque no se matricule. Barzola, ¿cómo es su apellido? Barzola, mi nombre es Freddy. Freddy, ¿no? Sí, Freddy Barzola. Ya, ¿cómo le ha ido, señor Barzola? Tiempos que no le he visto desde Sí, mecánica. bien, Inge. El semestre pasado quise tomar una batería, pero por problemas económicos no pude. Bueno, esperemos que le vaya bien. Gracias, Inge. Más jóvenes, entonces estamos. ¿Alguien más? ¿No? Bueno. A ver, jóvenes. Algo que antes de que me olvide, necesito que alguien de ustedes, bueno, necesito saber quién de ustedes va a ser el dirigente de curso. Es para cada materia, entiendo que hay un dirigente, ¿no es cierto?, de curso. Entonces, por favor, ¿quién sería de ustedes el que va a participar como dirigente de curso? Para ver si me dicen. Jóvenes, ¿quién de ustedes participaría como dirigente de curso? Así como que se llama, ¿no? Dirigente estudiantil, algo así, ¿no? Bueno, yo creo que en otras materias se han hecho, ¿no es cierto? ¿Qué dicen, jóvenes? Por favor, alguien de ustedes. Yo, ingeniero, por favor, a mí póngame. Bueno, señorita Narváez, Jessica Narváez, ya, entonces, un ratito para ver si me ayuda. Caramba, se ha caído un papelito, me olvidé. Un papelito, vamos a anotar acá en el Word, ¿no? En el Excel de la lista voy a anotar. A ver, tengan la gentileza, a ver, necesito unos datitos. Su correo es, ¿cómo es su correo de universidad?
J. Narváez S. Ya. @, esto. Ya, y el resto ya sé. Otra cosa que necesito es su teléfono celular. 096 ¿Ya? 539 A ver, 096. 35 30 830. 35. A ver, perdóname, ingeniero, le voy a escribir en el chat para... Porque lo que pasa es que estaba entrecortado un poquito. Verá, le doy para ver si es 096 35 39 830. Así es. Sí, ingeniero, ese está bien, muy amable. Muchas gracias. Entonces, con eso tengo. Ya, gracias, porque tengo que llenar un formulario. Muchas gracias. Entonces, quedamos con usted. Bueno, gracias. Entonces, vamos a ver, a continuar con la clase. Ustedes tienen el primer material teórico, yo les envié hoy día el segundo material teórico. A ver, mis estimados jóvenes, sobre el primer material teórico que ustedes han leído, ¿qué preguntas, qué consultas tienen? Por favor. Inge, buenas, disculpe, tengo varias preguntas. Yo leí el material, le pregunté a Claro. los compañeros que teníamos que hacer y me dijeron que consultar algunas cosas. Yo tenía preguntas, por ejemplo, cuando vi agua potable, la ingeniera nos dijo que generalmente en los sistemas de agua potable hay que hacer una escalera de peces cuando en obras de captación. Sí. En este caso también sería igual, en una obra de regulación se tiene que hacer escalera de peces. Claro, son elevadores o escaleras de peces que se hacen normalmente en los sistemas. Es decir, mire, el asunto es que el desarrollo piscícola, que es a lo que usted se refiere, actualmente es un componente deseable, ¿no es cierto?, en los proyectos hidráulicos, porque sobre todo cuando se forman embalses y en general cuando se construyen obras, es necesario no solamente proteger, sino incentivar el cultivo de peces, porque eso mejora las condiciones alimentarias, sobre todo de las poblaciones rurales que son colindantes con el embalse, ¿no? Claro, entonces eso es un hecho. Evidentemente hay el efecto más que económico, es social, ¿no es cierto? Porque es, como digo, una fuente de alimentación para la gente, sobre todo en las zonas rurales que están colindando con el embalse. Sí, por esa razón es deseable. Algunas normas establecen como obligaciones, ¿no? Claro, pero es importante ese componente piscícola. Vuelvo a repetir, su efecto sobre todo social. Sí, sí. Y para hacer el dimensionamiento, ¿cómo sería? Porque sería a base de curvas de remanso, ¿no es cierto? Para hacer el dimensionamiento de las... A ver, joven, ciertamente en nuestro plan no está previsto el componente piscícola, ¿no? No está el componente. Pero para ser sincero, yo no tengo experiencia en desarrollo piscícola dentro de reservorios. Ciertamente yo nunca he diseñado una construcción de eso. En realidad, de lo que se trata es de proteger sobre todo el paso desde aguas arriba hacia aguas abajo de los peces sin que sean afectados sobre todo por los periodos de crecida, ¿no? Eso es básicamente. Ya, gracias, Inge. Ya detalles mismos ciertamente yo no podría en cuanto a desarrollo piscícola. No ha sido mi perfil profesional en la parte del desarrollo piscícola. ¿Sí? Entonces, Una pregunta. sí. En la hoja 12 del PDF, ahí Sí. detalla una presa, pero la presa está como que no debería ser la presa o sea, como que de pared a pared del río, o sea, de orilla a orilla del río. Veamos, Pero ahí en la 12. Déjenme ver. Vamos a ver cómo. Bueno, parece que, déjame un ratito, parece que no le he bajado el material teórico. Material teórico 1. Material teórico en la página 2. Vamos a
a mostrar eso, ¿no? A ver, vamos a ver. Vamos a compartir pantalla. Usted se refiere a esta figura, la de la 11. En la página 12 me dijo, ¿no es cierto? Es la que está en la página 12, esta planta. Ajá. Y ahí la corriente se está yendo por un lado de la presa. O sea, no siempre las presas tienen que... Ya, a ver, mi estimado joven. Vamos, entonces, vamos a ver. Pues verá, aquí hay una mención aquí que tengo hecha en la página 11, en un párrafo chiquito. Me parece que es la única mención que yo tengo. En los ríos caudalosos y relativamente caudalosos con valles anchos, los sistemas de carga pequeña y en ocasiones los de carga mediana, especialmente con usuario municipal o agrícola, que son los de agua potable, básicamente, cuando las condiciones físicas lo permiten, son diseñados con aliviaderos naturales o diques fusibles. Eso, entonces, aquí tiene un dique fusible. ¿Qué es un dique fusible? Pero yo le voy a comentar. En el Ecuador, ciertamente yo pienso que hay un solo sistema. No conozco otro con dique fusible. Me cuento, en la provincia del Oro hay el sistema de riego Tahuín, el sistema de riego Arenillas. Y el sistema de riego Arenillas está abastecido por el embalse de Tahuín, la presa de Tahuín. Y la presa de Tahuín fue construida en la década prácticamente del 80. Es una presa de 65 metros de alto, es una presa de material de lugar, de enrocado. El embalse más o menos del orden de 500 millones de metros cúbicos. ¿Qué le digo? La característica fundamental, más que la calvicie, digamos, un detalle importante de esta presa es que es la primera presa que en realidad fue construida con mano de obra ecuatoriana en el Ecuador, ¿no? La primera presa que fue construida con mano de obra ecuatoriana, y básicamente también la ingeniería en buena parte fue hecha en alto porcentaje por personales ecuatorianos. Realmente lo que se contó es con asesores extranjeros. Había una empresa española que apoyó en el diseño. Yo conozco el proyecto porque yo fui director del proyecto del diseño del sistema de riego. Eso es un consorcio que estuvo formado por una firma italiana, la Electroconsult, una firma suiza que fue Electrobat, y una firma ecuatoriana que fue Coyec. Entonces, con ese consorcio hizo el diseño de los sistemas de riego, pero también ahí estaba previsto hacer el diseño del famoso un famoso dique fusible, que es el dique de Pénjamo. Todavía estaba construyéndose la presa, ya estaba pues todo diseñado, estaba diseñado el aliviadero de excedentes también, pero cuando nosotros estuvimos haciendo el estudio para el diseño del dique de Pénjamo, ya le voy a decir que es el dique de Pénjamo, que es un dique fusible, allí constatamos que realmente la crecida de diseño para la que había sido diseñado el aliviadero era una crecida que hasta cierto punto nos ponía un poco preocupados respecto a que de pronto podían haber crecidas más grandes, ¿no? En realidad era una crecida con un periodo de retorno de 500 años. Pero claro, aguas abajo de esta presa de 65 metros está Arenillas, está una zona productiva, y realmente pues los riesgos son altos, ¿no es cierto?, de que un colapso de la presa evidentemente podría causar una catástrofe. Entonces, visto eso, pues propusimos precisamente tratar de complementar de alguna manera para que puedan ser evacuados caudales más grandes. Obviamente que ya redimensionar el aliviadero era imposible porque estaba ya construyéndose. Pero precisamente el dique ese nos podía servir. ¿Qué pasa? Que en la parte posterior del embalse y al otro lado de la presa había una hondonada en el sitio que se llama Pénjamo. Entonces una hondonada, claro, y ahí pues había que cerrar con un dique porque de lo contrario pues no podía llenarse el embalse. El dique es de 12 metros de altura. Entonces allí nosotros propusimos hacer un dique fusible. ¿Qué significa?
hacer un dique por el cual, si viene una crecida más de la que crecida para la que estaba diseñado el aliviadero, pues simplemente el agua sube, se vierte sobre el dique y el dique se destruye y ya pues se destruye y el agua se va por una quebrada que había ahí, ¿no? Que hay ahí junto a Entonces de esa manera se diseñó ese dique de Pénjamo, es un dique fusible. Claro, gracias a Dios eso se diseñó en el año 80-83 y se construyó enseguida, prácticamente hasta el año 87-90 estuvo ya construida. Y ese actualmente ya funciona eso más de 30 años y claro, gracias a Dios nunca ha llegado a una crecida, pero ese es el dique fusible. Usted sabe lo que es un fusible. Un fusible, un sistema eléctrico, es un elemento que se quema, ¿no? Y evita que se funde, ¿no? Y evite que se colapse el sistema eléctrico, ¿no? Eso es. Entonces el dique fusible también tiene ese objetivo. Se utiliza cuando las condiciones físicas, es decir, cuando hay la opción, es decir, hay la hondonada, además hay una quebrada que no amenaza a poblaciones, no amenaza infraestructura, no amenaza infraestructura de desarrollo. Entonces ahí se puede utilizar para que si hay una crecida mayor que la que tiene que ser evacuada por el aliviadero de excedentes, pues se vaya por ahí, se destruye el dique, pero claro, como es un dique de material del lugar, pues se lo vuelve a construir, pero no se destruye la presa ni se causa catástrofe, ¿no es cierto? Entonces, cuando hay esa opción, es bueno usarla, ¿no? Porque entonces ahí el aliviadero se puede diseñar para un caudal menor y por consiguiente tener menor costo, y si viene una crecida mayor, pues se va rompe el dique y se fue por ahí. Entonces, ese es el dique fusible. Entonces, lo que usted ve aquí es precisamente un aliviadero natural con un dique fusible, ¿no? Viene la crecida, rompe esto y se va el agua por ahí. Eso. Claro, entonces se reconstruye, pues obviamente tiene su costo, pero probablemente será una vez en la vida, de pronto 2 veces, pero obviamente persisten y subsisten las obras fundamentales y el sistema y además no hay ninguna catástrofe. Ese es joven, entonces lo que usted ve ahí, el agua que se va, es lo que estamos llamando un aliviadero natural con un dique fusible, es decir, un dique que se revienta cuando viene una crecida mayor que la que estaba prevista. Mientras la crecida sea, pues la de diseño que sea para la que se diseñó este aliviadero, usted ve acá, en este lado está el aliviadero. Pues por ahí pasa la crecida básica, pero si viene una crecida mayor, entonces ¿qué significa? Que por ejemplo este sistema, por poner algo, si fuera Tawin, en este sistema, este aliviadero ha sido diseñado, por ejemplo, para una crecida con un periodo de retorno de 500 años, ¿no es cierto? Pero, bueno, de pronto amerita que se evacúe una crecida de hasta un periodo de retorno de 1000 años. Pero ya como eso está hecho y como hay las condiciones físicas, entonces se aprovecha para dimensionar este dique fusible a fin de que por este vertedero, entre comillas, por este espacio, pase el caudal restante para llegar a completar la crecida milenaria en lugar de la de 500 años, ¿no es cierto? Ese es básicamente el juego. No sé si está claro. Sí, que sí me quedó claro. Y otra pregunta, ¿puede poner en la página anterior, una más de arriba? Ya. En el gráfico más arriba. Ahí. ¿Por qué tiene esa forma la presa? No sé si le puedo rayar. La presa está en planta, ¿no es cierto? Ajá, pero tiene una forma como que... como que... A ver, vamos a ver. Triangular a los 2 lados. Ajá, exacto. ¿Por qué es así? ¿No sería la presa como que recta? A ver, cuadrada. No sé si me explico. A ver, alguien que opine. ¿Por qué tengo esa forma? ¿No? O sea, esta forma. Está en planta, ¿no? Una implantación podría ser, ingeniero. Está en planta. Es la presa en planta, no está línea. Es la línea de contacto del relleno de la presa con el terreno de allí, ¿no? Esa es la línea de contacto. A ver, alguien que pueda tener una idea, ¿por qué? Puede ser la forma. Yo creo que podría ser porque, o sea, cuando en mecánica de fluidos, cuando veíamos, por ejemplo, en corte la presa, tiene una forma triangular. Y en trapezoidal.
exacto, trapezoidal. Y en la parte superior del triángulo es donde está el agua. Entonces, o sea, la imagen que estamos viendo en planta es porque el río tiene esa forma igual trapezoidal y necesita que igual el peso del agua esté encima del peso del hormigón para contrarrestar los esfuerzos. O sea, creía que es por esa forma la que debe tener viéndole en planta, es lo que debe tener, es por lo que tiene esa forma la presa. Ya, claro, sí, en realidad es la planta. Ahora, en realidad esto nada tiene que ver con la presencia del agua. Esto simplemente es una relación entre la configuración de la presa, la configuración del terreno, sí, la topografía del terreno. Usted sabe, las topografías hay de las más variadas. Ustedes van a hacer una implantación de una presa. Ustedes en el primer deber van a hacer esto. Entonces, vamos a ver. Es sencillo. No sé, ustedes estudiaron vías. Ahí en vías de pronto determinaron volúmenes de relleno, implantaron los rellenos, más o menos es eso, porque una presa es un relleno, no una presa de material del lugar. Veamos a ver. Vamos a ver cómo hacemos esto. Vamos. A ver, jóvenes, aquí tengo yo, de la clase pasada, tengo yo un gráfico que ya les voy a poner, o sea, yo tengo en el archivo de ustedes, o sea, que ya hemos visto de la clase pasada y he hablado sobre esto. Vamos a ver. A ver. Esto es de la clase pasada. Aquí he dibujado yo el río y aquí está la planta de la presa. No sé si me he equivocado de archivo y he puesto otro. Bueno, vamos a ver. Voy a hacer de nuevo, si en todo caso esto. Vamos a ver. Insertar. Nueva. Y vamos a ponerle acá. Entonces, jóvenes, pues, a ver, pongamos aquí. Yo voy a poner el eje del... Primero pongamos unas curvas de nivel. Digamos que es desde la curva... Perdón, jóvenes. Entonces vamos a poner unas curvas de nivel. Pues ustedes saben, la topografía es de la más variada, ¿no? Vamos a poner más o menos una topografía uniforme casi. No sé, son las curvas de nivel. Y aquí está el eje del río. Y el río corre para acá. Y vamos a poner las curvas de nivel de este lado. Vamos a poner de este lado las curvas de nivel. 1, 2, 3, 4. Bueno, pongamos una más por acá, que sean 5. Y acá otra más. Ahí está el sitio. Y digamos que este es el eje, vamos a usar esta regla. A ver si yo no puedo dibujar así, sí. Una línea recta o a pulso. No me sale así, creo. Digamos que este es el eje de la presa y este es el eje. Bueno, entonces, vamos, nuestra presa va a ser, yo voy a ponerle otra diapositiva acá. Vamos a poner, mi presa va a ser la sección transversal. Vamos, aquí va a haber una vía, va a haber una vía. Va a haber una vía. Pero una vía acá. Le pongamos, usemos la regla. Creo que un poquito nos demoramos, pero sale. Vamos a poner acá. Entonces digamos que es la corona de la presa. La corona normalmente es parte de un sistema vial, ¿no? A través de la corona atraviesa una carretera. Pero puede ser de diferente orden, depende de lo que esté atravesando, qué tipo de carretera esté atravesando el río. Puede ser una de primer orden, puede ser una de segundo orden, puede ser un camino vecinal, o puede ser simplemente una vía propia del proyecto, pero siempre hay una vía, carrozable, ¿no es cierto? Entonces, ahí está. Vamos a decir que la presa tiene
la sección transversal tiene esta configuración. Inge, Sí, disculpe, una pregunta. Yo tenía más preguntas, solo que había anotado. No le encontraba la listita donde anoté. No sé si puedo hacerle quizá. claro. A ver, por ejemplo, aquí tengo una, dice, las presas de gravedad, se toma en cuenta el análisis se hace para diseño sísmico y si es que se las puede hacer en curva, como una doblez de Después, arco o obligatoriamente tiene que ser perpendicular al cauce. ya vamos a ver. Déjeme, tenemos esto y ya conversamos sobre eso. Ya, Inge, gracias. Ya, entonces veamos qué es la sección transversal de la presa. Entonces, digamos, estas aguas arriba, entonces aquí debe estar el agua, ¿no? En cuanto a este rato para la configuración, nada tiene que ver el agua. Digamos que está el nivel de agua, es simplemente para indicar que estas aguas arriba y este talud es de aguas abajo. Digamos que este talud de aguas arriba tiene el coeficiente de talud, digamos que es de 3, de 2,5 pongamos. Bueno, pongamos de 3. Es decir, que la proyección horizontal por cada metro esto es 1, ¿no? Por cada metro que baja, la proyección horizontal es 3. Y aquí digamos que es de 2. Aguas abajo. Esos son los coeficientes de talud. Entonces esto vale 2, aun cuando claro, la escala no me da, pues bueno, digamos que es 2 a 1. Entonces eso quiere decir que si esto es alfa 1, y esto es alfa 2, quiere decir que cotangente de alfa 1 es igual a 3. ¿No es cierto? Ustedes en canales hicieron estas cosas, los coeficientes de talud se enteraron, ¿no es cierto? Ahí tienen. Los canales tienen forma trapezoidal, pues sí. La inclinación está dada por coeficiente de talud, que es la cotangente del ángulo de inclinación, ¿no es cierto? Respecto al horizontal. Bueno, ahí está. Eso es. Entonces, esto vamos a llamarle, esto normalmente le vamos a identificar con la letra M, ¿no? M1 es la cotangente de alfa 1. Pero cotangente de alfa 2. No, que está mal hecho. Vamos a ver. No, este como que es borrador. No, Dios, entonces acá. Cotangente de alfa 2, ¿no? Cotangente de alfa 2 igual a 2. Entonces, esto es M1, o sea que M1 vale 3, y esto es M2, vale 2. Esos son los datos de la sección transversal. No vamos este rato a discutir de dónde nació M1, de dónde M2. Normalmente eso en primera instancia se toma pues sobre la base de recomendación bibliográfica, pero eso al final hay que verificar que es el correcto cuando se hace el análisis de estabilidad de talud. Este rato no hablamos sobre eso. Lo que estamos hablando este rato es de la implantación, porque la pregunta es ¿por qué tiene esta forma en la figura tal? Entonces esta presa vamos a implantar en esta topografía. ¿Dónde estaba la topografía que yo dibujé hace un rato? Aquí, en esa topografía. ¿Ya? Eso es. Entonces, vamos a proceder de la siguiente manera, jóvenes, para que ustedes vean por qué tiene claro, la forma va a depender de la topografía. Esta es una topografía, puede ser de la más variada, ¿no es cierto? Esta es una topografía relativamente homogénea, ¿no es cierto? Porque las topografías no son precisamente homogéneas, con frecuencia son bastante irregulares. Entonces, vamos a ver. Veamos que cada 5 metros es estas curvas de nivel. Entonces, digamos que esto vale la cota 5. Aquí en el río, digamos que es la cota, digamos que es la cota 0. Esta también es la cota 0. Es la cota 5.
es la cota 10, es la cota 15, es la cota 20. Y lo mismo acá, pues, ¿no? Cota 5, cota 10, cota 15, cota 20. Eso, entonces vamos a una presa de 20 metros. Entonces esta presa de acá, esta presa tiene 20 metros, ¿no? Esto vale 20 metros. Esto vale 20 metros. $20 metros. Claro, después, esto nada tiene que ver con mecánica de fluidos. ¿No? De paso, nosotros prácticamente de mecánica de fluidos casi nada vamos a necesitar. Más vamos a necesitar este semestre geotecnia, mecánica de suelos, hormigones, básicamente, ¿no? Mecánica de fluidos, cuando vean obras hidráulicas 2, hay mecánica de fluidos 2. Bueno, entonces, esa es entonces la sección transversal. Digamos, esta sección transversal, obviamente, vamos a irnos acá, es acá en la parte más alta, donde está el fondo del río propiamente, ¿no? O sea, obviamente que cuando yo estoy en las laderas, cada vez la sección va a ser más pequeña. Pero bueno, entonces este es el eje de la presa y vamos a implantar acá esa presa. Digamos que la corona, digamos que esta corona tiene, por ejemplo, 10 metros de ancho. Como digo, esto va a depender del tipo de vía que pase, ¿no? Esa dimensión más bien tiene origen en la diseño vial, en la norma vial. Bueno, los 10 metros, digamos que tiene el ancho de la corona y los coeficientes 3, coeficiente de talud, aguas arriba 3, aguas abajo 2. Bueno, entonces vamos con eso. Vamos a ver cómo es. Entonces, yo primero voy a dibujar la corona. Entonces, como este es el eje, pues voy a poner 5 metros al un lado, 5 metros al otro lado, y ahí voy a trazar la corona. Voy a implantar la corona en la escala correspondiente, ¿no es cierto? Entonces, digamos que en la escala. Bueno, digamos que en la escala eso es 5 metros. Entonces ahí está el borde de la corona, el borde aguas arriba, ¿no? Ahí está. Y vamos para acá. Simétrico, ¿no? Equidistantes del eje de los dos bordes. Y el borde aguas abajo de la corona es este. Ahí está implantada la corona de la presa. ¿Es cierto? Entonces aquí está el borde aguas arriba, acá está el borde aguas abajo. Eso, entonces ahora vamos a implantar los taludes. Es decir, este es el talud aguas arriba y este es el talud aguas abajo. Entonces mi talud aguas arriba tiene el coeficiente de talud 3, ¿no es cierto? Que la cotangente del ángulo alfa 1 vale 3. Entonces vamos a implantar primero ese talud en la escala correspondiente, ¿no es cierto? Bueno, entonces veamos, yo bajo de la cota 20, voy a bajar a la 15. Todo esto está en la cota 20, ¿no? Toda la corona de la presa está en la cota 20, es horizontal, ¿no es cierto? Eso es todo esto. Todo a lo largo de toda la presa es la misma cota, ¿no? Estamos en la cota 20, si es que esto es la cota 0, el fondo, pues acá estoy en la cota 20. Entonces, yo de la cota 20, como mi talud baje, pues vamos a bajar primero a la cota 15. Entonces, para eso, yo procedo de la siguiente manera. Desde la cota 15, yo trazo una perpendicular al borde de la corona, a este borde de arriba, pues con la distancia que corresponda a la proyección horizontal, ¿no es cierto? De acuerdo a la caída. Entonces la caída es de 5 metros, porque bajo de la cota 20 a la 5, o sea, desciendo 5 metros. Pero como el coeficiente de talud es 3, quiere decir que la proyección horizontal vale 3 por 5, 15 metros, ¿no es cierto?
Entonces, en la escala, pues digamos vamos a ver, voy a usar esta cosa. No sé, pues depende si me alcanza el espacio. Bueno, de pronto sí. Entonces, digamos que en mi escala, digamos que una cosita de estas igual, a ver, 20 por 3, 60, ¿no es cierto? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si me alcanza, vamos a decir que cada cosita de estas vale 10 metros. Entonces, yo me bajo de la cota 20 a la 15, 5 metros. Por consiguiente, la proyección horizontal es 10, 5 por 3, 15, ¿no? 15. Entonces voy a medir una perpendicular desde esta línea hasta la corona que tenga 15 metros. 15 es una división de esto más una mitad. Pues veamos la perpendicular. Ahí está. Está 10, 15 metros. Ahí está el punto. Ahí está el punto donde se va el talud. Ahí lo identifiqué. Después bajo a la cota 10. Es decir, bajo de la cota 20 a las 10, bajo 10 metros. Por consiguiente, la proyección horizontal es, con el coeficiente de talud es 10 por 3, 30. Pues me voy de nuevo ahora desde esta línea, desde esta curva de nivel 10, voy a ver 30 metros a medir, una perpendicular que tenga 30 metros. Hasta la corona, hasta el borde de la corona, 10, 20, 30. Por acá está, jóvenes. Ahí está, 30 metros. Parece que no me mancho. 10, 20, 30. Es hasta allá llegó 30 metros, ahí estamos. Entonces he ubicado. Después bajo a la siguiente cota, que es la cota 5. Pues bajo de la 20 a la 5, bajo 15 metros. Pero como la proyección horizontal vale 3 veces 15 por 3, 45. Pues trazo una perpendicular de 45 metros que corte la línea de nivel, ¿no? 45 metros son 10, 20, 30, 40, 45 por acá. Pues por acá está el otro punto. Ahí está, tengo ya ubicados los puntos. Y después bajo de la cota 20 a la 0, bajo 20 metros. Por consiguiente, la proyección horizontal es 20 por 3, 60 metros. Entonces, mido desde la curva de nivel 60 metros, ¿no es cierto? Una perpendicular al talud. Sí, 10, 20, 30, 40, 50, 60 metros. Parece que es por acá. Aquí en la curva de nivel. Está un poquito más. 10, 20, 30, 40, 50, 60 metros. Ahí está. Vean ustedes, entonces yo, la línea. Ahí está el contacto del talud aguas arriba con la margen izquierda del terreno, ¿no es cierto? Ahí está, con la margen izquierda, con la ladera izquierda. Y de igual manera procedo al otro lado, pero yo podría ya no medir, sino simplemente trazar unas líneas paralelas y ubicar el punto, porque obviamente que va a estar a la misma distancia. Entonces yo cojo esta reglita. Pues primero me voy a ir a la cota. Primero me voy a ir a la cota 15. Me voy a ir a la cota 15. Entonces bajo a la cota 15. Yo ya ubiqué el punto al otro lado, ¿no? Pues obviamente que al otro lado va a estar igual a distancia porque el talud es el mismo. Entonces el punto va a estar por acá, en la cota 15. ¿Ya? Después me voy a la cota 10. Pues el punto está acá, también acaba de ser paralelo, ¿no? a la cresta, a la corona. Está por acá. Ahí está el otro punto. Después bajo a la cota 15. Ya tengo ubicado el punto en una margen. Y en la otra margen va a estar correspondientemente. Eso simplemente es paralelo. Está acá el punto.
Y finalmente voy a la cota 0. A ver, me parece que aquí parece que marqué 2 veces. Aquí era, ¿no? En este marqué 2. Ya me voy a la cota 0. Y está acá. Es en definitiva, esta línea es paralela a la corona, ¿no? Si yo trazo desde cada cota, pues va a ser una. Miren, ahí tengo ubicados los puntos del contacto, perdón, del contacto del talud aguas arriba con la margen derecha. Eso es, y acá obviamente es así. Ahí está, jóvenes, ahí está implantado el talud aguas de arriba de esta presa, está implantado este talud. Ese talud está implantado. ¿Sí vieron cómo es? Sencillo, ¿no? Pues probablemente en la topografía ustedes en ese trabajo, no sé cuándo hicieron rellenos de vías, no sé, pues no, obviamente ustedes son ingenieros, hay que saber implantar un relleno sobre un terreno y la presa un relleno, una presa de material del lugar. Entonces obviamente esta configuración va a depender de la topografía, ustedes ven, ¿no? Va a depender de la topografía. Entonces esa forma que ven ahí, pues esa forma pues corresponde a la topografía del lugar, pero la forma de construir es esa, es bastante lógica. Simplemente voy colocando, uniendo el talud, pues, y para eso tengo que tomar en cuenta el coeficiente de talud, es decir, la proyección horizontal. Bajo 5 metros y si mi coeficiente de talud es 3, pues quiere decir que la proyección horizontal es 3 para llegar hasta la cota que está a 5 metros abajo. Ahora, acá arriba el coeficiente de talud es 2. Así, en cambio, cada desnivel tengo que multiplicar por 2. Si bajo 5 metros por 2, 10. Entonces quiere decir que la distancia desde esta primera línea va a ser 10 metros y así sucesivamente. Y de esa manera voy ubicando los puntos. Y pues 1, ¿no es cierto? Hagamos eso. Entonces acá también. Entonces acá yo voy a bajar de la cota 10 a la 15, bajo 5 metros. Como mi coeficiente de talud aguas arriba es 2, que se multiplico 5 por 2, 10. Es decir, voy a trazar una perpendicular desde esta línea hasta el talud que valga 10 metros, ¿no es cierto? Pues vamos a hacer eso. Me parece que ¿no? Bueno, es los mismos, parece. Pues digamos que estas son perpendiculares, ya, más o menos creo que es perpendicular. Bueno, pues entonces midamos 5 por 2, 10 metros, ¿qué es esto? Ahí está el punto. Un poquito más, ahí estamos. Ahí está el punto de contacto con esa línea. Después con la otra línea de nivel. De 20 a 10 bajo 10 metros. Como el coeficiente talud es 2, 10 por 2, 20. Pues con esta curva de nivel trazo una perpendicular. Ahí está. Bueno, ahí estamos con el punto. Ahí está el punto. Después bajo a la cota 15, a la cota 5, de 20 a 5 bajo 15 metros, 15 por 2, 30. Entonces así me gusta una perpendicular desde esta cota hasta el talud que va a 15, 30 metros. 10, 20, 30, está por acá. Ahí está. Ahí está el punto. En la cota, no sobre la cota. ¿Ya? Y después me voy a la 0, baja 20 metros, bajo 20 metros por 2,40. Nos trazo una perpendicular que tenga distancia de 40 metros. 10, 20, 30, 40, parece que está acá. Ahí está. 10, 20, 30, 40. Ahí está, jóvenes. Entonces, 1. Ahí está, jóvenes,
Y acá se traza correspondientemente, como decía hace un rato. Podría volver a medir, pero como ya tengo trazados, simplemente transporto los puntos en líneas paralelas a la corona, ¿no es cierto? Así es, mis estimados jóvenes. Veamos, esto creo que está. Entonces, así mismo vamos por acá. Sí, está bien. Entonces, este punto lo transporto acá para no estar midiendo de nuevo, ¿no es cierto? Después vengo a este otro punto, lo transporto acá para no estar midiendo de nuevo. Después vengo con este otro. Parece que yo este otro me olvidé. Bueno. Estamos con la segunda acá. Bueno, así es. Bueno, no sé, este punto parece que esta línea parece que me olvidé, pero bueno, en todo caso es el procedimiento. Y ahí tengo yo los dos. Parece que yo aquí me olvidé de coger una curva, parece que la tercera no le cogí, y por eso salió un poquito ñato aquí, un poquito debía ser más desarrollado. Pero bueno, entonces, obviamente que esta distancia va a ser menor que esta, porque esta vale 3 y esta vale 2, pues no, obviamente. Eso es, jóvenes. Entonces ahí está la configuración de la presa, en este caso de esta topografía. Entonces, jóvenes, lo que ustedes ven ahí es esta construcción, solamente que corresponde a las condiciones topográficas que están ahí. Estamos, jóvenes, ¿sí está claro? Sí. Ya, a ver, después un joven me decía, joven, perdóname, de las presas. Sí, si es que se pueden hacer presas a gravedad en curva, o tienen que ser necesariamente perpendiculares al cauce. A ver, joven, vamos. Perpendiculares al eje del río, quiere decir, ¿no es cierto? Sí. A ver, mi estimado joven. Después vamos a ver en el capítulo algunos tipos de presas. Por ejemplo, de presas de material del lugar, hay presas. Las presas de material del lugar son, digamos, las más económicas, las más seguras, las más versátiles. ¿Qué significa versátiles? Las que mejor se acomodan a condiciones topográficas y geológico-geotécnicas. Si las presas de material del lugar sean de tierra, o sean de piedra, o sean de enrocado, si de roca fracturada, pues son más fácilmente se adaptan a condiciones topográficas y geológico-geotécnicas. Es decir, y en particular las presas de piedra, las de enrocado, son las que mejor responden a las solicitaciones sísmicas, ¿no? Muchas de esas son bastante sismo resistentes, las presas de enrocado. Ahora, como digo, son las que mejor se adaptan a las condiciones topográficas, por eso son versátiles, son más universales. Entonces, cuando hay material del lugar en el sitio, pues no cabe duda que la mejor opción es el material del lugar. Y si ese material es piedra o enrocado, qué bueno, es lo mejor que puede haber para una presa. Las presas de hormigón, asimismo, hay varios tipos. De las presas de hormigón, la presa más versátil, la más universal, es la presa de hormigón a gravedad, es decir, aquella que asegura su estabilidad con su propio peso. Esas son las estructuras a gravedad. Los muros, presas a gravedad, son estructuras que con su propio peso aseguran la estabilidad. Pero una particularidad adicional de las estructuras a gravedad es que no admiten esfuerzos de tracción en su perfil. No hay esfuerzos, es inadmisible. Necesariamente debe haber solamente esfuerzos de compresión. En último caso, el esfuerzo puede ser en extremo un cero, ¿no? Pero no puede ser de tracción. Es decir, si asumimos que el esfuerzo de compresión es positivo, pues en definitiva no pueden haber esfuerzos negativos, todos tienen que ser positivos. Bueno, entonces, esa es la característica. Ahora, de nuevo, las presas de hormigón a gravedad son las más versátiles, las que mejor se acomodan a condiciones topográficas y geológicas. Es deseable que en el sitio se trate de ubicar un sitio de presa con condiciones topográficas en las que razonablemente
el eje de la presa sea perpendicular a las curvas de nivel o al eje del río al menos, ¿no es cierto? Pues, es deseable, pero no imprescindible, ¿sí? Estamos con, ¿sí? En las presas de hormigón a gravedad y en las presas de material del lugar. No es imprescindible. En otro tipo de presas, por ejemplo, en las presas de arco, ahí es otra cosa. Hay otras presas de hormigón, la presa de arco, la presa de contrafuertes, pero estas presas ya no son versátiles, ya no son universales. Esas son soluciones especiales para condiciones especiales. Por ejemplo, la presa de arco es una opción buenaza, cuando se tienen cañones estrechos en B, con condiciones geológicas excelentes en las laderas, es decir, roca de altísima calidad en las laderas. En el fondo de pronto no, pero en las laderas tiene que ser la roca de altísima calidad. ¿Por qué? Porque es en forma de un arco y el arco se empotra en las laderas y transmite a la ladera toda la solicitación. Y como las presas de arco son esbeltas, la superficie de contacto del hormigón con la roca normalmente es una superficie pequeña y por consiguiente los esfuerzos que se transmiten de compresión son altísimos, ¿no? Eso es bueno, depende de la altura de la presa, obviamente. En presas altas es altísimo y obviamente todo eso soporta la roca, ¿no? Entonces, la roca es la que absorbe toda la solicitación. Por eso es que las presas de arco son viables exclusivamente en sitios, vuelvo a repetir, donde el cañón es estrecho, se llaman se llaman cañones en B, ¿no? En B. Sí. Y además la roca de las laderas es de excelente calidad. Es eso. Entonces es una presa específica para condiciones específicas y ahí vale bastante la simetría, ¿no es cierto? La simetría, entonces ahí juega también el papel la condición topográfica, porque si es demasiado asimétrica, la asimetría origina concentraciones de esfuerzos, bueno, normalmente se acostumbra a llamar concentraciones de esfuerzo cuando hay indefinición respecto a los esfuerzos, ¿no? Es muy difícil descifrar el estado tensional que se produce allí. Es muy difícil. No hay modelo matemático que traduzca a veces las concentraciones, las desfases de esfuerzos que se producen debido a la falta de simetría. Entonces las presas en arco pues exigen una simetría alta en las laderas. Bueno, eso. Entonces hay otras presas en contrafuertes en cambio. En cambio estas presas son lo contrario, requieren que el valle sea el ancho. Entonces más en zonas planas, relativamente planas, pues que el valle sea ancho, si el fondo del río, ¿no? Sea ancho, de roca de excelente calidad, el valle, pero no las laderas, ¿no? Entonces, porque en cambio la presa de contrafuertes transmite toda la solicitación al fondo, digamos, al fondo del cauce, y porque debe ser roca si no de excelente, por lo menos de buena calidad, ¿no? Después hemos de ver nosotros rocas de cimentación y vamos a aprender a valorar de acuerdo a sus indicadores geomecánicos. Entonces esas presas son de hormigón armado, pero son como especiales para condiciones específicas o específicas para condiciones especiales, ¿no? Eso, entonces debe haber condiciones geológico-geotécnicas excelentes, pues en un caso en las laderas, en el otro en el valle, pero también condiciones topográficas relativamente simétricas. Eso es joven. Ahora, las presas de arco, a gravedad, además de ser versátiles, en contraposición a las presas de arco, las presas a gravedad pueden ser divididas en bloques a lo largo de la presa, y por consiguiente, cada bloque trabaja independientemente, y de esa manera se enfrentan los posibles solicitaciones de origen térmico que se pueden presentar, ¿no es cierto? Sean procesos exotérmicos, endotérmicos o por deformaciones, asentamientos, etcétera. Entonces es una cosa buena de las presas a gravedad. Eso no sucede en cambio con las presas de arco, porque la presa de arco es una sola estructura, ¿no? Obviamente que allí por esa razón es que deben haber condiciones geológico-geotécnicas de excelente calidad y la geometría del cañón y la topografía también debe ser estrecha, ¿no? Eso es joven, entonces en realidad es deseable para las presas
de material del lugar. Y de hormigón, el eje de la presa, en lo posible perpendicular al eje, es deseable, pero eso no se consigue siempre. Y es más, se puede decir que es deseable que el eje de la presa sea perpendicular a las líneas, a las curvas de nivel, pero pues eso tampoco se consigue siempre. Pero el hecho de que no sean no significa que no es posible construir la presa. Obviamente que involucra complicaciones, un poco de diseño, pueden generarse algunas indeterminaciones, necesitan un poco más ser analizado utilizando de pronto varios modelos de análisis, ¿no es cierto?, para un poco tratar de aclarar las indefiniciones que se pueden presentar en cuanto a la interpretación del estado tensional por la falta de simetría, ¿no? Siempre la ausencia de simetría origina esto que comúnmente se llama concentración de esfuerzos, pero que en realidad es una indeterminación. Es difícil un poco precisar las condiciones tensionales del macizo. Esto es joven. Cuando empresas pequeñas y medianas, que son las que nosotros vamos a estudiar, esos problemas son menores por la magnitud de las presas. Claro, esos problemas son más sensibles en presas altas, ¿no? Empresas altas, que actualmente ya se construyen poco, ¿sí? Antes se construían bastante las presas altas, ahora no, más se acostumbran a los sistemas pequeños, ¿sí? Lo que pasa es que antes, cuando digamos, en la década de los 60, qué sé yo, pues hasta la década de los 60, un poco los ingenieros eran divorciados de la realidad y pensaban que la ingeniería estaba todo, ¿no? O sea, eso no es la realidad. Y claro, solamente en la década del 70 empieza a tomarse conciencia, sobre todo los ingenieros civiles, ¿no? Empezamos a tomar conciencia que realmente, bueno, yo me gradué en la década del 70, y es que pues se creía que cuestión de hacer un diseño bonito y cosas y estaba hecho, pero no, pues no. Pasa que una estructura no está en el aire, trabaja con un macizo de cimentación y realmente el análisis no es solamente de estructura, sino de conjunto. Ese es el asunto fundamental. De otro lado, toda intervención causa efectos negativos. Toda intervención en el medio ambiente en el medio natural, mejor dicho, causa efectos negativos. Y pues hay que tratar de minimizar. Entonces antes no se consideraban los impactos ambientales, ni la minimización de los impactos ambientales, la mitigación de los impactos ambientales. Entonces pues así todas esas presas grandotas salían baratas, entre comillas, pero en realidad era porque no se consideraba toda la realidad. Pues había que incluir en los presupuestos los costos de la mitigación de los impactos ambientales. Y claro, y si se colocan esos costos, pues obviamente, probablemente se duplican, se triplican, qué sé yo, los costos del proyecto y ya resultan no viables, ¿no es cierto? Claro, si eso resulta viable, pues bienvenido sea, pero si considerando todos los costos, toda la mitigación de todos los impactos, pues no resulta viable, pues no se hace, ¿no es cierto? Entonces, por eso es que desde la década del 70, particularmente desde la década del 80, se considera minuciosamente la mitigación, evitar en lo posible los impactos, ¿no? Y eso cuesta, y eso eleva los costos. Y por consiguiente, ya dejaron de ser atractivas las presas grandes, salvo casos en los que efectivamente los beneficios sean tan altos que se contrarrestan, ¿no? Eso es jóvenes. Entonces, más ahora se van por las presas pequeñas y hasta medianas, las altas, salvo proyectos excepcionales donde los beneficios sean sustancialmente altos, ¿no? Y por consiguiente evidencien la viabilidad económica. Ustedes de la malla actual, ustedes tienen ingeniería económica, ¿no? Ustedes estudian cómo se hace un análisis económico de una construcción y cómo se definen los indicadores económicos a través de los cuales se juzga si es que la decisión es o no la adecuada, si es o no viable, ¿no es cierto? Eso es jóvenes. Entonces,
la respuesta. No sé si alguna otra cosa que Sí, aclarar. muchas gracias la respuesta. Tenía otra pregunta, ¿no? Tengo unas dos más, de hecho, no sé si puedo hacer. A ver, dígame, joven. Por ejemplo, para hacer el estudio de la cimentación para las líneas de flujo subterráneo, ¿cómo se obtienen las líneas de flujo subterráneo? Porque vimos en mecánica de suelos 2, pero nos daban como dato, pero ¿cómo se obtienen o cómo se hace en ese caso? No lo entiendo muy bien. A ver, joven. Esto sobre todo es en cimentaciones en suelo, ¿no? En cimentaciones en suelo. Y en presas de tierra, hay el flujo de filtración. A ver, mi estimado joven, veamos. El flujo de filtración en suelos, que son también, es decir, en rellenos de tierra, está regido fundamentalmente por una ley que se editó hace cientos de años, ¿no? Hace cientos de años. Algunas personas dicen, bueno, usted está usando una bibliografía del año 80 y ahora estamos en el 2000, ya no vale. Claro, es un poco risible. Imagínense, los fundadores de las ciencias de la ingeniería, estamos por Newton, Darcy, Chessy, bueno, son gente que yo no hace cientos, sino hace miles de años ya prácticamente. Bueno, vamos, cientos de años, ¿no? Pero y eso sigue vigente, ¿no es cierto? Yo cuando era estudiante, yo buscaba los clásicos, es decir, aquellos que generaron la ciencia, ¿no? Porque, claro, leer un libro de esos clásicos es algo maravilloso, ¿no? Cada vez las publicaciones van siendo más restringidas. Pues los que crearon la ciencia, realmente esos clásicos, leer un libro clásico, pues es algo impresionante. Entonces, en la ingeniería, pues en los clásicos, igual que en todo. Bueno, el caso es que precisamente el flujo de filtración sigue basándose en la ecuación de Anderson. La hidráulica, joven, es una ciencia, un quehacer eminentemente empírico. O sea, yo soy ingeniero hidráulico. Eminentemente empírico. Mi posgrado en hidráulica es eminentemente empírica la hidráulica. Todo lo que está teoretizado es consecuencia de el conocimiento de la realidad de lo hecho, ¿no es cierto? Es información obtenida en modelos físicos o en construcciones reales. Esa información se ha teoretizado y se ha tratado de universalizar. Eso no siempre funciona, sobre todo en las construcciones hidráulicas, porque en las construcciones hidráulicas las condiciones de cada sitio son diferentes, las condiciones topográficas, las geológicas, las hidrológicas, las sedimentológicas son diferentes. Entonces, tratar de universalizar algo que se saca para un solo caso, tratar de universalizar teoretizando a través de un modelo abstracto, lleva a absurdos a veces, ¿no? Hace 2 años, menos de 2 años, terminó una tesis un joven que hizo conmigo estudio de sedimentos, por ejemplo. Este joven hizo una investigación bastante grande, estuvo 2 años trabajando en eso. Y él llegó a demostrar que, por ejemplo, usó 10 modelos matemáticos para comparar resultados respecto al acarreo de sedimentos. Y los 10 modelos dieron resultados totalmente diversos, pero de entre ellos muchos contradictorios, totalmente contradictorios. Y con eso llega a demostrar sí, que en hidráulica lo que funciona es lo real, lo del hecho, y funciona sobre todo pues es una ciencia empírica, ¿no? Por ejemplo, en turbinas y bombas, en turbinas son máquinas hidráulicas, ahí la única teoría que funciona es la del modelo de laboratorio, ¿sí? Entonces ahí ustedes lamentablemente en mecánica de fluidos no tienen un capítulo que tienen los de la malla nueva, que es la teoría de la semejanza hidrodinámica, ¿no? Sí, alguna vez que es interesante que eso lean lo de semejanza hidrodinámica. ¿De qué nivel le recomendaría, Inge? Dinámica es una ciencia que permite transportar los resultados de un modelo a la realidad. Entonces, hay veces que se estudian modelos físicos o modelos hidráulicos,
¿Y cómo se pasa esos resultados a la realidad? Es utilizando la teoría de la semejanza hidrodinámica, ¿sí? Entonces hay escalas, ¿no es cierto? Escalas para diferentes tipos de magnitudes, ¿no? Para diferentes tipos de magnitudes, sean estas longitudinales, sean fuerzas, sean densidades, etcétera, etcétera. Entonces hay escalas para transitar del modelo a la realidad o viceversa. Entonces en máquinas hidráulicas, por ejemplo, funciona eso. Bueno, los continuando. Entonces Darcy sentó y ahí están los principios. Pero joven, una realidad, por eso aclaraba esto, es que en la hidráulica el único flujo que tiene solución teórica que es acorde con la realidad es el flujo laminar y pare de contar. El resto, no. El resto todo es simulación del flujo laminar. Es decir, ustedes estudiaron en hidráulica, ¿no? Pues ustedes vieron cuando estudiaron un flujo de evaluación gradual, de evaluación suave. Pues lo que hicieron es dividirlo en tramos chiquititos, ¿no es cierto? Y a ese tramo aplicarle las ecuaciones, por ejemplo, la ecuación de Chezy, ¿no es cierto? Aplicar la ecuación de Chezy, que es de flujo uniforme. Entonces es la única manera de salir del embrollo, y eso para el flujo de variación gradual, que yo le llamo de variación suave, porque gradual para mí significa a veces la presencia de escalones, y ya cuando hay escalón ya no es suave, ¿no? Entonces lo que se trata es de llegar a una función continua, ¿no? Nosotros estudiamos matemáticas continuas, porque en la ingeniería pues las ecuaciones que de alguna manera evidencian o interpretan un proceso son funciones continuas. O sea, el rato que se rompe la continuidad, se perdió la visión, no se sabe qué pasa y se produce una indeterminación. Entonces eso surge con los flujos de variación suave también, pero pues ahí se trata de solucionar el problema, dividiendo, vuelvo a repetir, en tramos pequeñitos. Cuando ustedes construyeron curvas de superficie libre y todo, pues usaron flujo laminar, ecuación de flujo laminar, cuando el flujo en realidad no es laminar ni remotamente, digamos, uniforme. Pero lo que hicieron es decir, bueno, asumo que para cada trámite el flujo es uniforme, y de esa manera se resuelven los problemas de variación suave o variación gradual. Pero ya los de variación brusca, imposible, ¿no? Entonces realmente, últimamente está de moda decir que es la teoría del caos, ¿no? Simplemente eso es un caos. Y ahí pues los diseños actualmente son probabilísticos, ¿no? Probabilísticos, porque ahí hay un caos, en definitiva, que nadie entiende cómo funciona. Esa es básicamente la hidráulica. Entonces, bueno, siendo así, resulta ser que para los flujos de filtración en suelos, en realidad resultan ser bastante semejantes al flujo laminar. Y porque Darcy, pues la solución que propuso es una solución para flujo laminar. Y claro, se analizan como flujos laminares y se asumen que las líneas de flujo son paralelas, ¿no es cierto? Claro, hay que hacer ciertas simplificaciones y ciertas abstracciones un poco para aceptar que eso es. Pero en realidad la práctica demuestra que los flujos en suelos de filtración efectivamente se asemejan bastante a un flujo laminar teórico, ¿no? Eso es. Entonces, mi estimado joven, de esa manera se hace. Ahora, en la práctica se asume en forma abstracta unas líneas de flujo paralelas y las secciones de flujo perpendiculares a las líneas de flujo, ¿no es cierto? Por principio, la sección de flujo es paralela a las líneas de flujo, pero es en el flujo laminar, ¿no es cierto? Entonces, de esa manera se resuelven los problemas de filtración, pero en suelos y en rellenos pues, de suelo. Pero si es roca o inclusive si es piedra, ahí ya no, el flujo no es laminar. El flujo es turbulento y además no hay teoría posible con la que se pueda tratar de interpretar ese flujo, ¿no? Entonces, pero usted encuentra en la bibliografía que normalmente para definir el flujo en rocas, para valorar, perdón, el flujo de filtración en rocas, se utiliza todavía la ecuación de Darcy. Y esto es un absurdo. Sí, porque la ecuación de Darcy fue ideada para flujo laminar y el flujo de filtración en rocas a través de las fisuras ni remotamente es laminar, es al contrario, un flujo altamente turbulento y por ejemplo en piedra evidentemente que es altamente turbulento y no tiene nada de parecido con el flujo laminar y por consiguiente es ilógico en esos casos adoptar o aplicar el coeficiente de filtración, pero en realidad se adopta. Claro, bueno, en realidad hay otro parámetro que es esto utiliza ya con más frecuencia, que es la absorción específica, que es otro criterio. Bueno,
Esto hemos de ver nosotros empresas, sí. Pero claro, todavía hay bibliografía donde se encuentra como una característica de filtración de la roca, por ejemplo, el coeficiente de filtración. Pero vuelvo a repetir, eso es absurdo, porque el coeficiente de filtración ideado por Darcy fue hecho exclusivamente para flujo laminar y probablemente ustedes de mecánica de fluidos aprendieron a determinar el coeficiente de filtración. Bueno, no lo hicieron en laboratorio, pero por lo menos vieron cómo se determina en laboratorio, ¿no? Pues bajo las premisas de que es un flujo eminentemente laminar, ¿no? Eso es joven. Entonces, en conclusión, si usted quiere construir las líneas de flujo, hay que construir una red de flujo, ¿sí? Y la red de flujo es un trabajo más manual, ¿sí? Porque hay que observar ciertas condiciones específicas, como estas, que las líneas de flujo deben ser necesariamente perpendiculares a las equipotenciales, que son son a su vez las secciones de flujo. Entonces, claro, cuando los espacios de filtración son homogéneos, es fácil pues, trazar estas líneas horizontales con ligeras curvaturas grandes son las líneas de flujo. Y las perpendiculares a estas son las equipotenciales o secciones de flujo. Pero claro, en la práctica no se presentan pues así mismo casos simétricos, sino al contrario, ¿no es cierto?, de geometrías complicadas. Hay trazo en la red de flujo. Es posible, pero con una harta práctica, ¿no? Es un trabajo más manual que teórico, porque para construir las redes de flujo. Eso ustedes un poco podemos ver en nosotros cuando ustedes estudian obras hidráulicas 2, en presas cimentadas en suelo. Yo tuve una chica que hizo una tesis y comparó algunos métodos para el análisis de filtración bajo presas cimentadas en suelo. Y ahí, pues, uno de los métodos que ella analizó fue el análisis a través de la red de flujo, ¿sí? De la red de flujo. Cuando yo era estudiante, ¿cómo construíamos la red de flujo? Nosotros utilizábamos un método que se llama electrohidrodinámico. ¿Y en qué se basa el método electrohidrodinámico? Se basa en el hecho de que el flujo eléctrico y el flujo de filtración teóricamente se sujetan a la misma ecuación diferencial, que es la ecuación bicuadrática de Laplace. No sé si ustedes la ecuación de Laplace la estudiaron en matemáticas. Entonces, esa ecuación de Laplace traduce, entre otras cosas, pues flujo calórico, pero fundamentalmente el flujo eléctrico y el flujo hidráulico de filtración. Entonces, están comandados por la ecuación de Laplace. Entonces, nosotros cuando queríamos construir la red de flujo en una presa, lo que hacíamos es coger un papel aluminio, ¿no es cierto?, configurar lo que se llama el contorno subterráneo de la presa, que está cimentada en suelo, y allí ubicábamos, pues dibujábamos, y allí se alimentaba una corriente de bajo voltaje, ¿no es cierto?, con pilas, ¿no? Y también pues teníamos los aparatitos eléctricos para ir midiendo la tensión, ¿no es cierto?, la caída de carga, y con esas, que es la caída de presión en definitiva, ¿no es cierto? Entonces, bastante similar el flujo de filtración con el flujo eléctrico. Entonces, hay carga, hay caída de carga, hay gradiente. Entonces, son valores equivalentes y por eso están sujetos teóricamente a la ecuación de Laplace. Entonces, nosotros medíamos parámetros eléctricos, ¿no es cierto?, flujo eléctrico, y con esos traducíamos a parámetros hidráulicos. De esa manera construíamos nosotros la red de flujo, digamos, sin hacerlo manualmente, así como se hace actualmente, sino pues utilizando un poco la información del flujo eléctrico, ¿sí? Un papel aluminio que tenía la misma configuración del contorno subterráneo. Es mi estimado joven, entonces, muchas gracias, claro, algo general nosotros vamos a ver cuando, mejor dicho, si estudian conmigo, por cierto, las hidráulicas 2, ¿no? Pero en principio esas son las más. Ahora, claro, ahora hay modelos y modelos, ¿no? Claro, cada quien saca un modelo. La pregunta es, ¿funcionará ese modelo? ¿Corresponderá a la realidad? El único modelo que vale es aquel que ha sido probado en la práctica, ¿no es cierto? Que ha sido probado en la práctica. Y generalmente parece que tienen que correr muchos años hasta ver en cuántos proyectos funcionó ese modelo, ¿no es cierto? Mientras tanto, de pronto ya se murió el que ideó el modelo, ya no hay a quien enjuiciarle o premiarle por lo que hizo. Bueno, jóvenes, ¿alguna otra pregunta?
La última pregunta, Inge. El momento de hacer un llenado de un embalse, el flujo que llega es un flujo turbulento. Para hacer el estudio de la curva de remanso, generalmente lo hacíamos de flujo laminar a laminar o de variación suave a laminar. En este caso, ¿cómo se asume igual de laminar a laminar? Claro, es el mismo caso, joven. Usted sabe que hay entre las causales para originar, para que un flujo uniforme, entre comillas, se transforme en un flujo no uniforme, están estas, por ejemplo, la presencia de un dique, ¿no es cierto? Entonces, la presencia de un dique, obviamente, genera un flujo no uniforme que se le llama de variación suave. Entonces, y ahí se forma una curva de remanso. Y claro, este es un flujo de variación suave, que es un flujo no uniforme, pero que se asume que no es de variación brusca, ¿no? Sino de variación suave, y por eso se utiliza, usted lo que decía hace un rato, se utiliza el modelo del flujo uniforme, ¿no es cierto? Para tramos pequeñitos. Usted cuando construye la curva de superficie libre va construyendo para tramos pequeñitos, y mientras más pequeñitos el tramo, se asume que los resultados son tienen un mejor grado de aproximación, ¿no es cierto? Efectivamente, es la misma curva que usted construye en mecánica de fluidos 2 cuando tiene un dique. Otro elemento que origina flujo de variación es cuando hay un escalón, ¿no es cierto? Es cuando hay un escalón, ahí se producen curvas de caída, por ejemplo. Bajo compuerta, cuando sale un flujo bajo compuerta, también ahí pues se produce también curvas de remanso, las curvas tipo C, no sé qué se llaman. Entonces, la presencia del dique, la presencia de una compuerta, la presencia de un escalón, originan flujos no uniformes. Y per se, flujos no uniformes de variación suave se originan cuando la pendiente es negativa, cuando la pendiente vale 0, ¿no es cierto? Y todos ellos se analizan asumiendo que el flujo es uniforme por tramos, ¿no? Con las ecuaciones de flujo uniforme para tramos pequeños, y así se va resolviendo el problema. No sé qué ecuaciones utilizaron ustedes en mecánica de fluidos. Normalmente las ecuaciones que permiten construir las líneas hay modelos, más bien son el modelo, yo daba antes los dos modelos. Un modelo antiguo, buenazo. Bueno, los nombres me he olvidado, pero el último que he estado dando yo, que es el más sencillo de todos, pero es bastante probado en la práctica, es del Chernomsky. Chernomsky es un método sencillo, en el que se usa básicamente la energía específica de sección. Entonces sacan las diferencias de energía específica de sección en las dos secciones que se analizan, y abajo en el denominador van la pendiente del fondo del cauce y la gradiente de fricción. La gradiente de fricción al final es equivalente a la gradiente hidráulica, ¿no es cierto? Ahí va la diferencia en el denominador de esas dos, de la pendiente y la gradiente de fricción. En el numerador va la diferencia de las energías específicas de sección, y con esa ecuación de Chernomsky se construye fácilmente la ecuación. Hay el otro método de Bakhmatiev. Bakhmatiev es un investigador impresionante, no sé si ya vivió hace casi 100 años. Él generó entre varias teorías la de la construcción de las líneas de superficie libre. Él integró la ecuación diferencial del flujo no uniforme de variación suave, integró utilizando un método me parece que él utilizó uno de los métodos numéricos que había en ese tiempo, ¿no? Pero que más eran de trabajo manual bastante, porque no habían computadoras, ¿sí? Entonces, y él editó unas tablas. Ustedes, por ejemplo, en la hidráulica de Bentichow tienen todas esas tablas. Claro, solamente que Bentichow, no sé, personalmente creo que no tiene la decencia de decir claramente que esas tablas son hechas por Bakhmatiev. Claro, por ahí hay alguna cosa chiquita, pero no las presenta expresamente. Entonces, las tablas de Bentichow son tablas de Bakhmatiev, que fueron generadas mucho antes de que aparezca Bentichow, por cierto, ¿no? Eso es más o menos, se utiliza, vuelvo a repetir, las ecuaciones del flujo uniforme. Se hace un proceso, una deducción, y se obtienen las ecuaciones que se llaman del flujo no uniforme de variación suave. Y ahí entra algún parámetro que está ahí, es el que enlaza los dos flujos, el no uniforme con el uniforme. En el caso del método de Chernomsky, es la gradiente de fricción la que enlaza, ¿sí? Porque la gradiente de fricción se obtiene con la ayuda de la ecuación de Chesin. Y en el método de Bakhmatiev, hay un parámetro que se llama módulo de caudal.
¿sí? Ese es el que enlaza, es en definitiva establece una relación exponencial entre las profundidades y estos módulos de caudal, ¿sí? Entonces, está dada la ecuación. Cuando le ve así, a primera vista parece que realmente es una ecuación de flujo no uniforme, pero en realidad ya cuando se analiza la ecuación, ahí está un parámetro que está enlazando con la ecuación original, que es la del flujo uniforme. Como digo, en la ecuación de Charnovsky, por ejemplo, es la gradiente de flexión, y en la ecuación de Bachmann es el módulo de caudal, que se establece una relación exponencial entre las profundidades y estos módulos de caudal. Los módulos de caudal están dados básicamente, es el producto del coeficiente de Chessin, no sé, ustedes deben haber estudiado, por eso les digo, no sé, el coeficiente de Chessin, la sección de flujo y la raíz del radio hidráulico. El producto de esos tres elementos da el módulo de caudal. Entonces, hay los módulos de caudal de las dos secciones, las profundidades entre las dos secciones, y hay una ecuación que establece las relaciones de las dos profundidades con las relaciones de los dos módulos de caudal, sino que las profundidades están elevadas a un exponente X, ¿no? Que ya depende de la forma del cauce. Eso se llama indicador exponencial del cauce, se llama eso. Bueno, es una teoría interesante, pero es una teoría que en definitiva lo que hace es posibilitar el uso de las ecuaciones del flujo uniforme a los casos del flujo no uniforme de variación gradual. De hecho, los flujos no uniformes de variación brusca no tienen solución. Uno de ellos es el resalto hidráulico. Pues el resalto hidráulico parte de ciertas concepciones, ciertas premisas, y básicamente utiliza la ecuación de la variación de la cantidad de movimiento, pero con ciertas premisas, ¿no? Con ciertos supuestos, que claro, varios de ellos han sido ya verificados en la práctica, porque los modelos que hay del análisis del resalto hidráulico datan ya cientos de años, bueno, por lo menos hasta comienzos del siglo pasado, digamos. Estamos ya hablando ya más de 100 años. Han sido verificados en la práctica y funcionan bien, ¿no? Funcionan bien. Eso es todo. ¿Alguna otra pregunta? Muchas gracias, Inge. A ver, perdón. Muchas gracias, Inge, le digo. Ya, jóvenes, aquí hay ruido de lado y lado y a veces es difícil escuchar. Bueno, jóvenes. Ingeniero, disculpe una Hay que pregunta. tener las puertas abiertas y todo el mundo habla, ¿no? Bueno, jóvenes. Quedó claro cómo se hace la implantación, ¿no es cierto? Es sencillo hacer la implantación. Pues a ustedes les voy a dar una topografía y la sección transversal de la presa para que implante. Y después, con esa implantación que hagamos y con los cortes transversales que saquemos, vamos a determinar el volumen del relleno de la presa. Es sencillo. Eso es, vamos, pero lo importante es primero implantar y después el resto es sencillo. Es sencillo, vamos. Bueno. A ver, jóvenes, vamos a ver, aquí ya la gente está saliendo. Entonces, jóvenes, en este material teórico, pues les felicito a los estudiantes que están revisando, que están viendo, que están analizando y tienen preguntas, ¿no es cierto? Importante. Entonces, como ustedes ven, mientras los estudiantes tengan preguntas, es posible profundizar. Básicamente se profundiza hasta donde el estudiante explica. Lo contrario, pues yo doy lo fundamental, lo que considero suficiente, aclaro lo que considero pues que debe aclararse, pero a veces el estudiante es el que le da a uno la pauta para profundizar más, analizar más cosas que evidentemente le interesan, ¿no? Bueno, entonces básicamente aquí hay una serie de esquemas, claro, no la información, en algunos casos muy escasa, pero lo importante, lo fundamental de estos esquemas es un poco que vean, identifiquen los tipos de obras, los tipos de elementos constructivos que intervienen, ¿no es cierto? Eso es. Y en general se están identificando aquí algunos tipos de esquemas, de carga pequeña, de carga mediana, de carga grande. Pues qué tipo de construcciones hay en un sistema fluvial, ¿no es cierto? Eso es. Eso es, joven. Entonces, ahora hemos aclarado algunas cosas.
yo les he enviado el material teórico 2. Es un material teórico que tiene ya no es tan general, ahí hay aspectos específicos, están identificados ya los volúmenes y los niveles característicos de un embalse, cómo se determinan esos niveles y esos volúmenes característicos del embalse, cómo se construyen las curvas del embalse, que son unas herramientas para el análisis de la operación de los embalses y para el dimensionamiento, por cierto, de los embalses. Entonces, este material ya es, digamos, ya no es solo enfoque general, sino además ya tiene algunos aspectos prácticos y elementos que tienen que ser determinados, ¿no es cierto? Entonces, por favor, ese material analicen y revisen. Ustedes tienen que entregar, claro, después, pero hay que ir analizando paulatinamente, ¿no es cierto? No es que se les entregue ahorita para que lean el día anterior al que van a hacer, sino precisamente por eso estamos utilizando el tiempo en el análisis. Entonces, jóvenes, por favor, lean el material teórico 2. Y bueno, mañana empezaríamos revisando ese material, jóvenes, si no tienen ustedes alguna pregunta, alguna consulta ahorita. Sí, ingeniero, disculpe, buenas tardes. Yo tenía una consulta. ¿Qué es el desagüe de emergencia? ¿No es parecido al dique posible que nos estaba explicando? No, a ver, todos los sistemas hidráulicos, subcompresas, están expuestos a que hay una emergencia, ¿no? Todo en la vista, pero claro, en esos casos las emergencias podrían tener consecuencias catastróficas si es que no se las maneja de alguna manera. Entonces, cuando se presentan situaciones de emergencia, por ejemplo, podría haber un fallo en la presa. Y si hay un fallo en una presa o en una hora importante o en una ladera, no sé, del embalse, podría haber algún fallo que amenace con destruir todo el sistema y pues con las consecuencias consiguientes. Entonces, siempre estos sistemas tienen uno que llamamos desagüe de emergencia, que permite vaciar el embalse, ¿no? Permite vaciar el embalse, hemos dicho, en el menor tiempo posible. Claro, este menor tiempo posible tiene una concepción práctica bastante interesante. Siempre por ahí hay un desagüe, ¿no? Un desagüe en el fondo, por cierto, porque tiene que vaciarse todo el embalse, con el cual se procede al desagüe del embalse. Claro, va a depender de la cantidad de agua que haya para ver el tiempo en el que se vacía. Pero ahí hay un hecho importante. Imagínense, el embalse está entre laderas, ¿no es cierto? Y además hay una presa que tiene taludes, por ejemplo. Entonces, cuando subió el agua, pues se estableció un estado de equilibrio. Y cuando el agua baja en operación normal, baja muy lentamente, ¿no es cierto? Llega agua, se saca agua, pero baja y sube, pero en forma lenta, ¿no es cierto? Entonces, esos cambios lentos en el nivel de agua no modifican sustancialmente el estado tensional de equilibrio que se estableció tanto en los macizos colindantes como en los taludes, ¿no es cierto? Y siendo así, pues los riesgos no existen o son mínimos o son despreciables. Pero en cambio, si es que vamos a vaciar rápidamente el embalse, luego de pronto vaciamos el agua, pues se rompe el equilibrio rápidamente y eso puede originar tremendos efectos. Podría ser que todas las laderas se vengan abajo, se desestabilizan, ¿no es cierto? Porque están soportando la acción hidrodinámica del agua desde el embalse, y si eso de pronto desaparece, pues imagínense, puede producirse un colapso. Entonces, desde ahí es el menor tiempo posible, es decir, el tiempo de desembalse, es decir, de vaciado del embalse, debe ser un tiempo tal que no amenace la estabilidad de las laderas y de los taludes. Pues, consecuentemente, la determinación del tiempo de vaciado está sujeto a un análisis geomecánico de estabilidad de laderas y de estabilidad de taludes. No, ya pueden imaginarse, eso también es un problema. La geomecánica es más complicada que la hidráulica porque los suelos, las rocas son más complicadas que el agua, ¿no es cierto? Entonces, allí también hay que hacer un análisis, hay una serie de modelos, pero en realidad la idea es siempre tener un desagüe que vacíe, como digo, en el menor tiempo posible, entiéndose por posible aquel tiempo de vaciado que no amenace la estabilidad de las laderas, ¿no? Porque si se amenaza la estabilidad de las laderas, se viene una montaña abajo, cae al agua, se forman olas y se destruye todo, ¿no? Eso es
básicamente. Entonces, bueno, este es el desagüe, mijito, es el desagüe de emergencia, es el desagüe que permite el vaciado del embalse en el menor tiempo posible. Eso está dicho también en el texto, ¿no? ¿Vamos? Sí, ingeniero, muy amable, eso tenía. Ya, jóvenes. Si no hay otra pregunta, entonces, jóvenes, si no tenemos otra pregunta, terminamos la clase y nos vemos con ustedes el día de mañana, ¿no es cierto? Por favor, empiecen a leer el material nuevo y sería bueno tener ya algunas preguntas. En todo caso, mañana vamos a leer ese material. ¿Estamos, jóvenes? Inge, una última pregunta, disculpe. Claro. No sé si puede proyectar la hoja que estaba proyectando para poder rayar yo. A ver, vamos a ver. Déjenme usar estas cosas. ¿Esto dice, joven? Sí. Mi pregunta sería, por ejemplo, digamos que en este espacio tengo una sección de un suelo malo, por ejemplo. ¿Podría implantar ahí o tendría que cambiar? ¿O podría hacer quizás un mejoramiento de suelo o reemplazar el suelo? A ver, vamos, joven. En este momento he hecho la implantación en este terreno bajo la premisa de que ese terreno ya es apto para servir como base de cimentación, ¿no es cierto? Obviamente que nosotros vamos a estudiar después de unas 2 semanas, vamos a estudiar lo que son bases de cimentación. Entonces ahí vamos a ver las características geomecánicas que debe tener un macizo natural para servir como base de cimentación de una presa, ¿sí? Obviamente que no se puede implantar en terreno natural. Hay que evacuar lo que es el material meteorizado, hay que evacuar el material que no cumple condiciones, es decir, tiene indicadores bajos de corte. Y en unos casos se mejora, por ejemplo, en el caso de rocas, se mejoran los indicadores geomecánicos, se mejora el módulo de deformación, la resistencia a la compresión, se mejora la permeabilidad, porque también sí es altamente permeable. Entonces, eso vamos a ver después. De hecho, cuando he hecho la implantación aquí, he asumido que el terreno ya es apto. Obviamente que no está implantado en terreno natural, sino ya en un terreno que ha sido previamente preparado y por consiguiente reúne condiciones geomecánicas básicas para que pueda ser implantado. Y bueno, cuando se hace una casa siempre, pues hay que hacer, ¿no es cierto? Hay que excavar, ¿no es cierto? Claro. Mucho menos una presa, hay que evacuar bastante material, mejorar lo que se pueda, de hecho se puede mejorar, vamos a estudiar después de algunos mecanismos de mejora de rocas, de suelos, ustedes algo han estudiado en vías, ¿no es cierto? Sí. Estamos jóvenes. Ya. Sí, implantamos ya donde obviamente el terreno está preparado para ello. Ya, muchas gracias. Ya, joven. Bueno, jóvenes, entonces si no hay preguntas, nosotros terminamos la clase y nos vemos mañana. ¿Estamos? Sí, gracias. Bueno, hasta mañana, que les vaya bien. Bien.